Y bueno amigos, aquí tenemos un día más para comentar y analizar cositas más que chéveres, más que interesantes que al final voy a tratar de compartir con ustedes. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video en este canal donde la principal, no vamos a decir fortaleza, el principal objetivo es intentar desmontar los relatos que nos han estado vendiendo, intentando inculcar durante tantos años y que por cosas de la vida y seguramente porque somos muy inteligentes, nosotros nos hemos dejado y nos hemos ido por el lado correcto de la historia. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, pues vamos a repasar varias cosas interesantes que me he encontrado y que bueno, me han parecido bastante chéveres. Una cosita del Lobo Carrasco que les jura y perjura que nosotros los madridistas estamos locos y preocupados por el tema este de Xavi. Bueno, ya van a entender lo que les estoy diciendo. Vamos a escuchar algo de Mr. Chip, vamos a ver algo del hijo de Messi que me pareció muy interesante y otras cosas muy chéveres. Quiero empezar con lo de Mr. Chip, que es como lo menos relevante. Mr. Chip, Messi son de las cosas menos relevantes, pero el relato de toda la vida y que seguramente nunca se va a acabar, nunca se va a dejar de vender. Al final este tipo de personas, de personajes son así, nacieron así, se van a morir así y por supuesto van a intentar llevar sus ideales o sus billetales, porque hay mucha de esta gente que opina así, que es que tienen una cantidad de dinero de los Messi por detrás. Y bueno, entonces vamos a escuchar esto porque me pareció interesante. Gente como Pelé, gente como Maradona, gente como el propio Messi, era gente que con 14, 15 años ya se veía que iban a ser dioses, porque habían nacido con un algo especial que solamente tienen unos poquitos elegidos. Cristiano Ronaldo no nació destinado a ser una estrella. Cristiano Ronaldo era un proyecto de gran jugador de fútbol. A Cristiano Ronaldo lo descubrieron varios integrantes del Manchester United. Creo que ahí por ahí estaba Roy Keane, ahí estaba también Scholes, creo que fue también otro de los que se lo recomendó a Alex Ferguson. Fue un partido amistoso que jugó el Manchester United en una pretemporada contra el Sporting de Portugal y bueno, pues Ryan Giggs también se acercaron ahí a Alex Ferguson y dijeron, cuidado con ese, cuidado con ese que tiene una pinta extraordinaria. Cristiano Ronaldo ya era jugador profesional del Sporting de Portugal, no sé si tendría ya 18, 19 años, pero era un jugador, eso, proyecto de gran jugador, del que muy poquita gente había oído hablar. Gente como... Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Prácticamente Ronaldo es un don nadie y Messi es lo más top y élite del mundo junto con Maradona y Pelé. Es curioso que es el mismo relato de siempre. De Cristiano es un simple futbolista, un futbolista más, y Messi lo es absolutamente todo. Es una cosa impresionante. Yo está bien, yo estoy de acuerdo en que la gente tenga muy claro quién es su ídolo y lo respeto muchísimo, pero el punto de que me digan esta cantidad de barbaridades es que a mí me pone un poco loco, sinceramente. Y bueno, si nos vamos concretamente a las carreras, por mucho más talento que supuestamente ellos intentan vendernos que tiene Cristiano, por mucho que nos vendan eso, si nos ponemos a sacar la cuenta, sacando un poco el mundial, que eso creo que va a estar durante mucho tiempo en entredicho, y sacando los balones de oro regalados, Cristiano tuviera una carrera mucho más prolífera que la de Messi, pero es un relato que es evidente que este texto del mundial supuestamente reventó el debate. Y bueno, ustedes ya han escuchado esto, pero los regalitos, por ejemplo lo de los balones de oro, y no lo digo yo, ojo que esto de los regalos del balón de oro no lo digo yo. Vamos a escuchar a alguien muy cercano a Messi que seguramente sea una de las personas que más les importe su opinión en el mundo del fútbol, en el mundo en general, y vamos a escuchar algo que me he encontrado por aquí que me pareció muy chistoso. ¿No tenía 6? ¿Y la hora? ¿Qué? ¿Y la hora? ¿Te lo ganaste vos? No, ni habías nacido. ¿No sabías? En casa había solo 6. ¿Pero este? ¿Cuándo te lo ganaste? Ahora. ¿Hoy? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no sabe? Esto es cuando Messi gana el séptimo balón de oro, que coincidimos todos que tanto el séptimo como el octavo son balones de oro, que se los regalaron, y evidentemente habrá alguno discutible, alguno habrá discutible, adicional a esos dos que son regalos absolutos.
Y yo creo que evidentemente son cosas que, bueno, lo único que han hecho es manchar la carrera de Messi. Y como les estaba diciendo, imagínense que el hijo de Messi, con la edad que tendrá ahí, que creo que era Mateo, no sé quién es el hijo este de Messi, creo que tiene 3, no sé, no estoy seguro, venga y le diga eso, es para preocuparme, estaría preocupado realmente. Y bueno, le da como pena la cosa también ahí. Quiero que ahora escuchemos algo muy interesante de Garnacho, Garnachito, que bueno, es una persona que tiene rabiando a los culés, pero de una manera impresionante y que definitivamente esto seguramente va a ser la gota que derrame el vaso. Y la segunda pregunta que te quería hacer, Garnacho, ¿Madrid o Barça? Real Madrid. Vale, me vale. No necesito saber más, no necesito saber más. Simple. Tú ya sabes que cuando quieras... Bueno, hay un clipcito ahí de Garnacho que, por cierto, hace poco Di María comentaba que si yo fuera Garnacho no celebraría más los goles como Cristiano, y al siguiente gol que termina marcando Garnacho lo celebra reviviendo aquella mítica foto de Cristiano sentado así en la barda con aquella goleada que le mete él mismo al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Así que palabras sobran, el mundo del fútbol escogió a su ídolo, la prensa y la gente, los entes deportivos escogieron al de ellos. Otra de las cosas que quiero escuchar es de Susana Guash, que bueno, está en Movistar Plus, en radio esta noche, Onda Cero, tiene varias cosas ahí esta chica. Y es curioso lo que comenta porque es exactamente lo que vengo yo mucho tiempo pensando. Y ojo, porque yo no suelo coincidir con esta señora, creo que es la primera vez que la voy a presentar en mi canal. Y suelo coincidir bien poco con ella. Le he visto varios clips por ahí que me han parecido lamentables, pero creo que aquí he hecho algo interesante. Mucha atención. Que no han dicho nada son ni Xavi ni Miguel Ángel Gil, ¿no? A esta hora todavía no... O sea, lo darán por bueno lo que pasó en el Bernabéu, digo. No, pero Xavi Culpa de dijo los que no iba, vídeos, no, Xavi dijo que no iba a volver a hablar nunca jamás. ¿Tú Le te lo creemos, crees? sí, ¿Tú nunca te lo jamás. crees? No se lo cree nadie, pero hombre, ya me sorprende lo de Xavi, pero ya que Miguel Ángel Gil se hubiese pronunciado sobre lo de... Hombre, lo que queda claro es que si hay algo a favor del Real Madrid es un escándalo. Si perjudica al Madrid, no pasa nada. No hay que añadir mucho más. El video dura 1:36, pero me parece que eso ha sido totalmente la clave y es lo que está sucediendo en el actual fútbol español. Si hay algo que perjudique al Real Madrid, no pasa absolutamente nada. De aquí nos olvidamos, no ha pasado absolutamente nada. Pero si hay algo que al Real Madrid, como por ejemplo en el partido de la Almería, que de verdad ellos creen que nos favorecieron, es un escándalo absoluto. Es que me parece brillante esa frase y creo que es exactamente lo que está sucediendo. Quiero que cerremos este video con lo que les quería mostrar. Es un clip de 3 minutos 51 que evidentemente no voy a reproducir completo, pero creo que hay una parte que es bastante clave. Lo voy a retuitear en mi cuenta de Twitter porque me pueden ir a seguir. Y bueno, básicamente en la descripción creo que van a encontrar mi cuenta de Twitter. Si no, se las voy a colocar a partir de hoy. Por si alguien me quiere seguir, estoy reposteando totalmente cosas. Trato de estar todos los días ahí. Y bueno, en este caso vamos a escuchar esto porque me pareció brutal realmente. Empezamos. Personajes que os ponen muy nerviosos. Sí, eternamente, Son, eternamente. eternamente nerviosos. Y son. Son Lionel Messi, son Pep Guardiola y Xavi Hernández. Yo sé, un segundo, ¿puedo Esos contestar? tres. O sea, ponerlos un poco en contexto porque había otro clip que venía antes de este que no decidió colocarlo porque era más largo todavía, en la que el Lobo Carrasco decía que nosotros tenemos unos enemigos en común que no nos dejan descansar en paz, que son Xavi, Lionel Messi y Guardiola. Son supuestamente nuestra pesadilla, nuestro némesis. Sigamos. Sí, pero digo. Esos tres. Entonces, claro, yo quisiera daros la razón y decir, ya está la liga acabada, ya está todo, ya lo habéis ganado todo y tal, pero el viento a veces gira. El viento a veces pega un giro, entonces vamos a ver lo que es lo que sucede a partir de ahora. Yo sé, una cosa. Yo si mi equipo Ya puedes hablar. lo hace mal. Si mi equipo no hablo, normalmente me deja el jefe hablar. Si mi equipo lo hace redondamente mal y tengo un entrenador que no está al nivel, yo lo digo. Sí, No lo otra blanqueo, vez. yo lo digo, no lo blanqueo. Como otras veces. Mira, el Blanquilandia. Real Madrid, después de tener a Lionel Messi, Como otras veces. a Xavi Hernández y a Guardiola, tiene 7 Champions más que el Fútbol Club Barcelona. No puedo añadir nada más y creo que son 8, ¿no? A ver, 14 más 5. No, es que este Lobo Carrasco, el Barça tiene 5 Champions y el Real Madrid tiene 14. Luego, este tipo está un poco ebrio, será, pero son 9 Champions más la que tiene el Real Madrid que el mismísimo Palanca Fútbol Club, que como por ahí he escuchado, primero llega a la 15ª
que llega a la sexta y me pareció realmente brutal. No sé qué opinan ustedes, es exactamente eso. O sea, imagínense que hablan todo el tiempo del equipo de Guardiola, de aquello, de la otra. El Real Madrid sigue estando muy por encima. No te digo ya en Champions, incluso en la Liga, en títulos de Liga, el Real Madrid sigue estando muy por encima con toda la que se montaron con el equipo y el supuesto trauma que tenemos con estos amigos. Imagínate que su equipo, encima de que está en bancarrota, esa supuesta etapa gloriosa del mejor equipo de la historia está bajo sospecha de corrupción. Es que los tenemos agarrados por todos lados y lo que seguramente les da peor, las sensaciones que les deja todo esto, es que el Real Madrid seguramente vaya a seguir creciendo con lo del estadio, con lo del proyecto a futuro y esa remodelación de la plantilla con futbolistas jóvenes e interesantes y que muchos de ellos ya son una realidad a día de hoy. Y mientras ellos están ahí con Rafinhas, Pedri, Gavi y Ferranes Torres, es una cosa impresionante y bueno, ahí está el verdadero trauma que tienen ellos y que toda una etapa que seguramente sea irrepetible, primero porque fueron muy buenos futbolistas todos juntos a un mismo tiempo y en segunda instancia porque la mano de Negreira les echó mucho la mano, no van a poder repetirla y eso evidentemente les va a poner en 10 años el Barça va a estar mucho más lejos de lo que significa el Real Madrid como institución. Póngale la firma. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.